Mis padres siempre eligieron a mi hermano. Cuando anuncié que había sido aceptada en la universidad de mis sueños, papá rasgó la carta por la mitad y me empujó contra la pared. El primer graduado de esta familia será él. Conoce tu lugar. Luego, la puerta principal se abrió. Mamá se quedó en silencio y papá soltó el papel. Allí, de pie, estaba alguien a quien nunca esperaron ver. Dos mitades de una carta yacían en el suelo de la sala de estar, con el desgarro atravesando el medio de mi nombre. Mi padre había partido el papel con ambas manos, como se rompe un palo, no como se abre un sobre. El membrete de la universidad, en la mitad derecha, estaba arrugado donde su puño se había cerrado alrededor de él. La palabra aceptada, en la izquierda, estaba boca arriba cerca de la pata de la mesa de café. Mi omóplato seguía presionado contra la pared donde me había empujado, encajando en la abolladura que su fuerza había dejado en el pladur. Mi madre estaba en la puerta de la cocina. No dijo nada. La mano de Vaughan todavía estaba abierta por el empujón, la palma plana, los dedos extendidos como si sostuviera algo invisible en el aire entre nosotros. Su respiración se escapaba entre sus dientes. El primer graduado de esta familia será tu hermano, no tú. Tú empaquetas comestibles, Shiloh. Repones estantes y escaneas códigos de barras por $26.000 al año. ¿Y quieres sentarte en un aula junto a chicos que tuvieron tutores y padres que les leían por la noche? No durarás ni un semestre. Brock lleva 3 años en su programa. Él tiene la estructura. Él tiene el compromiso. Tú tienes una tarjeta de control de horario y una etiqueta con tu nombre. No te crié para que te marcharas de esta casa. Te crié para que la mantuvieras unida. Conoce tu lugar. Podía sentir la textura del pladur contra mi columna vertebral, la aspereza a través de mi camisa. Mi omóplato derecho pulsaba donde había golpeado la pared, y había una pequeña media luna de polvo de yeso en la alfombra debajo de la abolladura. El dolor no fue lo peor. Lo peor fue el silencio que vino después. La forma en que la sala de estar absorbió lo que acababa de suceder y siguió su curso, como si el reloj en la chimenea, el televisor en silencio y el plato de pollo a medio comer en la mesa de café, todo, siguieran siendo parte de una noche normal de jueves. Mi madre, Darlene, no se había movido. Estaba de pie en la puerta de la cocina, con un paño de cocina en una mano y sus gafas de lectura subidas al pelo, y observó todo como una persona que mira el tiempo a través de una ventana. No su tormenta, no su pared, no el omóplato de su hija dejando una marca en el yeso. Había visto a Vaughan agarrarme del brazo cuando yo tenía 16 años y tirar con la fuerza suficiente para dejar una marca que duró 4 días. Había estado en la habitación de al lado cuando él tiró un plato a la pared detrás de mí, cuando yo tenía 17 años, porque mencioné la universidad comunitaria en la cena. Cada vez, la misma postura, paño en mano, gafas arriba, silencio. Luego, la puerta principal se abrió. Lydia estaba de pie en el umbral. La hermana de mi madre, de 44 años, con un blazer azul marino sobre una blusa blanca, las llaves del coche en una mano y la correa de un bolso al hombro. No había estado dentro de esta casa en 10 años. La última vez que estuvo en ese umbral, yo tenía 10 años, y le estaba preguntando a mi madre por un moretón en mi brazo, y mi madre le decía que me había caído. La cara de Darlene cambió primero. El color se fue como el agua que drena de un lavabo, comenzando desde arriba y tirando de todo hacia abajo. La mano de Vaughan, todavía abierta por el empujón, se relajó. El trozo de papel restante que había estado sosteniendo, una esquina rasgada del membrete, cayó de sus dedos y aterrizó cerca de la mesa de café. Lydia no miró a Vaughan. Miró la pared, la abolladura a mi espalda presionada contra ella. Luego miró las dos mitades de la carta en el suelo. Después, me miró a mí. Pasó junto a Vaughan sin reconocerlo, cruzó la sala de estar en 4 pasos, se agachó, recogió ambas mitades de la carta, las juntó por el desgarro y me las entregó. Coge tu mochila. ¿Vienes conmigo? Vaughan dio un paso adelante. Ella no va a ir a ninguna parte contigo. Lydia se giró para mirarlo. No levantó la voz. Ella tiene 20 años. Ella misma presentó la aceptación. Y yo te acabo de ver empujarla contra una pared.
Si la tocas de nuevo, la siguiente persona que cruce esa puerta llevará una placa. Mi mochila estaba en el armario de mi habitación, ya empacada. La había preparado 3 días antes, porque sabía que al decidir contarle sobre la carta, solo había 2 posibles resultados, y uno de ellos requeriría que me fuera en menos de 1 minuto. La mochila había estado cerrada durante una semana, mi cargador de teléfono, la guía de estudio que había estado usando durante 8 meses y un sobre con $420 en efectivo. Todo mi plan de escape cabía en una bolsa de gimnasio con una cremallera rota. Darlene habló por primera vez, no a mí, no a Lidia, sino a la habitación. Tu tía te metió esto en la cabeza. Lidia dejó a esta familia porque decidió que un título la hacía mejor que el resto de nosotros. No ha llamado en 10 años. Ahora quieres seguirla. Una chica de esta casa no solicita plaza en una universidad a espaldas de su padre. Ella se queda. Ella trabaja. Ella ayuda a su familia. Eso es lo que hice yo. Eso es lo que hizo mi madre. Y eso fue suficiente. Lo dijo sin mirarnos a ninguna de las dos. Se lo dijo al paño de cocina que tenía en la mano, al marco de la puerta de la cocina, a la versión de la historia que se había estado contando a sí misma durante una década. Lidia no respondió. No necesitaba hacerlo. El discurso de Darlene era el guión de una mujer que había elegido repetir las decisiones de su madre y necesitaba que su hija hiciera lo mismo, para que la elección pareciera menos una rendición. Recogí la mochila, pasé junto a mi padre sin mirarlo, y pasé junto a mi madre sin esperar nada más. En el porche me detuve para respirar una vez. El aire de septiembre todavía era cálido, y la luz del porche del vecino estaba encendida, y en algún lugar de la calle, un aspersor regaba un jardín que no tenía nada que ver con todo esto. Las mitades de la carta estaban dobladas juntas en mi mano izquierda. No volví a buscar nada. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Si ya has estado aquí antes, ya sabes cómo funcionan estas historias. Esta es la mía. 2 años antes de esa noche, yo había estado acostada en mi cama, deslizando mi teléfono después de un turno de inventario de 8 horas, y escribí un nombre en la barra de búsqueda en el que había estado pensando la mayor parte de mi vida, Lidia Renault. El apellido de soltera de mi madre era Renault, y su hermana lo había llevado por más tiempo porque nunca se casó joven. La encontré en una página de redes sociales, con una foto de perfil de una mujer que se parecía a mi madre, pero sin la tensión alrededor de la boca. Gerente de oficina médica en una ciudad a 2 horas al sur, con un título universitario, un coche y un apartamento con una habitación libre. Envié un mensaje que me llevó 40 minutos escribir, borrar y reescribir. Esta es tu sobrina. No sé si me recuerdas. Su respuesta llegó en 11 minutos. He estado esperando este mensaje durante 10 años. Así fue como empezó. Lidia y yo hablamos 2 veces por semana durante 4 meses antes de que le contara sobre el supermercado, sobre los recuentos de inventario, los manifiestos de carga y la forma en que podía rastrear 400 SKUs a través de 3 pasillos sin una segunda pasada, porque los números tenían sentido para mí de una manera que mi familia nunca reconoció. Ella preguntó por la escuela cuando le dije que había terminado la preparatoria 2 años antes y había ido directamente a trabajar, porque mis padres me dijeron que no era material universitario. La línea quedó en silencio durante 11 segundos. Conté. Tu madre me dijo lo mismo cuando tenía 17 años. Lidia dijo que la diferencia es que yo no escuché. Durante más de 2 años de llamadas telefónicas, mensajes de texto y 3 visitas que les dije a mis padres que eran sesiones de capacitación laboral en el condado vecino, Lidia y yo reconstruimos la relación que ellos habían destrozado. Ella nunca presionó. Hizo preguntas, esperó respuestas y recordó lo que le conté la próxima vez que hablamos, lo cual era más de lo que cualquiera en mi hogar había hecho en 20 años. Lidia fue quien sugirió que hiciera el SAT. Encontró recursos de preparación gratuitos en línea, y me los envió por mensaje, un enlace a la vez, durante 3 meses. Estudié durante las pausas para el almuerzo en el supermercado. Sentada en la sala de descanso con mi teléfono apoyado contra el servilletero y un sándwich en una mano. Cálculo en una pantalla de 4 pulgadas, mientras la luz fluorescente zumbaba, la máquina de café gorgoteaba y la sala de descanso olía a sopa de microondas y limpiador industrial.
Phoebe, la cajera que trabajaba en la caja 3, me observó hacer esto durante 8 meses sin decir una palabra al respecto a nadie. Dejó la puerta de la sala de descanso cerrada cuando pasaba el gerente, me trajo un bolígrafo nuevo cuando el mío se acabó a mitad de un problema, y una vez cubrió mi caja registradora durante 15 minutos para que pudiera terminar una sección de práctica antes de que se agotara el tiempo en la aplicación de preparación. Hice el SAT un sábado de mayo. Le dije a Phoebe que era una cita con el dentista. Obtuve una puntuación lo suficientemente buena como para calificar para la admisión en una universidad estatal a 4 horas de casa, y Lidia revisó mi ensayo de solicitud durante 3 llamadas telefónicas. Presenté la solicitud en julio. La carta de aceptación llegó a la dirección de Lidia, porque había usado la suya como dirección postal. Ella me llamó al trabajo un martes por la tarde, y entré en el refrigerador para escucharla decir las palabras «lo lograste». Me senté en mi coche en el estacionamiento del supermercado durante 3 minutos después de esa llamada, con el motor apagado, el correo electrónico de aceptación abierto en mi teléfono, y lloré de la forma en que se llora cuando algo que has construido en secreto finalmente se hace realidad. Luego me limpié la cara con el dorso de la muñeca, entré y terminé de reponer el pasillo de lácteos. Lidia y yo planeamos el anuncio para un jueves por la tarde de septiembre. Ella conduciría y aparcaría a la vuelta de la esquina exactamente a las 6. Yo se lo diría a mis padres en la cena. Si todo salía bien, Lidia llamaría y todos nos sentaríamos juntos por primera vez en una década. Si salía mal, Lidia oiría el alboroto y entraría. Salió mal. Casi no les cuento sobre la carta. Podría haberla guardado para mí, haberme ido discretamente, haber empacado mis cosas y haber desaparecido antes de que se dieran cuenta. Pero quería ver la cara de mi padre cuando escuchara la palabra aceptada. Cada cena de domingo durante 2 años, Vaughan había dicho alguna versión del mismo anuncio sobre Brock. Tu hermano casi termina su programa. Cuando Brock se gradúe, será el primero de esta familia en tener un título. Y cada domingo Darlene había asentido y me había mirado como si mi presencia en la mesa fuera un recordatorio de todo lo que una hija no debía querer. Pensé que la carta podría cambiar eso. Me equivoqué con la mesa de la cena. Pero tenía razón con la carta. El plan después de eso era simple. Lidia me llevaría en coche a su apartamento, a 2 horas al sur. Me quedaría en la habitación de invitados. Presentaría un informe policial a la mañana siguiente por el empujón, porque Lidia había entrado y lo había visto suceder, y el pladur tenía una abolladura con la forma de mi omóplato. Y detendría el pago automático de $300 que había estado enviando a mis padres cada mes durante los últimos 24 meses. $7.200 en alquiler para el hogar, de una hija que ganaba $26.000 al año. Desaparecidos. Durante el viaje, Lidia no me preguntó si estaba bien. Me preguntó si tenía la carta. Saqué ambas mitades del bolsillo de mi chaqueta y las sostuve en mi regazo, con el desgarro atravesando el centro de mi nombre impreso. Guárdalas bien. Las querrás más tarde. ¿Por qué querría 2 mitades de una carta que puedo reimprimir? Porque la reimpresión no tendrá el desgarro. Y el desgarro es la parte que importa. Esa es tu prueba de lo que costó ser aceptada en tu propio futuro. Día 1, Lidia y yo fuimos a la estación de policía de su ciudad. El edificio olía a cera para pisos y café viejo, y la sala de espera tenía sillas de plástico atornilladas al suelo en filas de 4. Me senté frente a un oficial llamado Reyes, en un escritorio de metal con una mampara, y describí lo que había sucedido, el empujón, la pared, la abolladura, las palabras que vinieron antes de las manos. Reyes me pidió que describiera la fuerza, y le dije que mi omóplato había dejado una marca en el pladur, y él lo anotó sin cambiar su expresión, porque este no era el primer informe de agresión doméstica que había tomado, y no sería el último. Lidia entregó 3 fotos que había tomado con su teléfono antes de que saliéramos de la casa. La abolladura en el pladur con el yeso agrietado en medio círculo, el polvo en la alfombra justo debajo, y las 2 mitades de la carta en el suelo de la sala de estar, con el desgarro claramente visible a través de mi nombre impreso. El oficial Reyes adjuntó las imágenes al expediente y me dijo que el fiscal revisaría el informe. Agresión simple, víctima adulta, un testigo cooperante con una línea de visión clara, un delito menor si se presentaban cargos.
Me dio un número de caso y una tarjeta de servicios para víctimas, y me dijo que podía llamar para obtener una actualización en 2 semanas. Cancelé el pago automático de $300 desde mi aplicación bancaria, mientras estaba sentada en el coche de Lidia, fuera de la estación. La aplicación bancaria me pidió que confirmara. Confirmé. 24 meses de pagos, $7.200 en total, enviados a un hogar que me había usado como una utilidad y me había lanzado contra una pared por querer algo más. La pantalla de confirmación mostraba una marca verde y las palabras transferencia recurrente cancelada. 2 toques. Hecho. Día 3. Estaba sentada en el suelo de la habitación de invitados de Lidia cuando Phoebe llamó a la puerta del apartamento. Ella había conducido 2 horas con una caja de cartón del supermercado que contenía el contenido de mi taquilla de trabajo, mi guía de estudio, una barra de granola que había olvidado, una foto de mi placa de empleada del mes que había pegado en el interior de la puerta de la taquilla y un par de calcetines limpios que guardaba para los días en que mis pies se mojaban por el refrigerador de lácteos. Nos sentamos en el suelo con la caja entre nosotras, y ella me dijo algo que yo no sabía que necesitaba oír. Te vi estudiar cálculo durante las pausas para el almuerzo durante 8 meses. Comías tu sándwich con una mano y hacías problemas de práctica con la otra en la pantalla de un teléfono. Estudiabas en la sala de descanso cuando todos los demás estaban revisando sus teléfonos o durmiendo con la cabeza sobre la mesa. Hiciste el SAT en tu día libre y me dijiste que era una cita con el dentista, y yo sabía que no era una cita con el dentista, porque volviste sonriendo y nunca sonríes después del dentista. Hizo una pausa. Nadie en esa tienda sabía lo que estabas construyendo. Yo sí. Y necesito que escuches esto. El día que me dijiste que habías entrado, me senté en mi coche en el estacionamiento durante 4 minutos antes de poder conducir, porque alguien finalmente había salido. Casi volví a la mañana siguiente. La mano de Lidia en mi brazo en la mesa del desayuno me detuvo. Saliste de esa casa. No vuelvas a entrar hasta que estés lista. El día 5 lo cambió todo. Había estado solicitando trabajos cerca del apartamento de Lidia, y estaba conduciendo a una entrevista en una ferretería en el pueblo de al lado, cuando pasé por la avenida Roosevelt. Había un lavado de coches en la esquina. Había pasado por allí sin pensarlo, hasta que vi, a través de la puerta abierta del puesto, a mi hermano Brock con una camiseta polo azul y botas de goma, secando el techo de una Chevy Tahoe con una gamuza. Brock tenía 23 años. Se suponía que estaba en su 3er año de universidad comunitaria. Mis padres les habían dicho a todos en la familia, incluyéndome a mí, que Brock estaba matriculado a tiempo completo y trabajando para obtener su título asociado. Mi padre lo había llamado el primer graduado. Mi madre había dicho a los parientes que Brock tenía la estructura y el compromiso. Habían pagado $6.800 al año por su matrícula. Y allí estaba él, escurriendo agua jabonosa de un trapo en el suelo de hormigón de un puesto de lavado, a las 11:15 de la mañana de un miércoles. Me detuve en la gasolinera de enfrente y observé durante 12 minutos. Lavó 2 vehículos. Se tomó un descanso y se sentó en un cubo volcado cerca de la estación de aspirado, revisando su teléfono. Nadie lo llamó de vuelta a clase, porque no había clase. Abrí el sitio web de la universidad comunitaria en mi teléfono. Directorio de estudiantes. Escribí su nombre y apellido. Sin resultados. Probé variaciones. Nada. Llamé a la oficina de admisiones y pregunté si un estudiante con ese nombre estaba actualmente matriculado. La mujer comprobó y dijo que no había ninguna matrícula activa bajo ese nombre. Pregunté si había habido una anteriormente. Dijo que no podía compartir información histórica de matrícula por teléfono, pero que podía confirmar que no existía ninguna matrícula actual. Brock había abandonado. Los $6.800 que mis padres pagaron por su 2º año de matrícula era dinero que él había tomado y nunca usó. El primer graduado había estado lavando coches durante 2 años, mientras mis padres rasgaban mi carta de aceptación por la mitad para proteger un plan que ya estaba muerto. Casi tiré las mitades de la carta esa tarde. Estaba sentada en la mesa de la cocina de Lidia, sosteniendo ambas piezas. El desgarro atravesaba la S, la H y la I de mi nombre,
donde la universidad lo había impreso en una fuente de 12 puntos sobre papel de color marfil. Pensé en tirarlas a la basura y solicitar una nueva copia de la aceptación, empezando de cero, sin desgarro, sin recuerdo de las manos que lo hicieron. Pero la voz de Poebe volvió. Alguien finalmente salió. La carta era prueba de la salida. El desgarro era prueba de lo que costó. Guardé ambas mitades y las coloqué en la mesita de noche de la habitación de invitados, boca arriba, una al lado de la otra, como se deja una evidencia con la que aún no se ha terminado. Día 7. Mientras Vaughan y Darlene estaban en el trabajo, Poebe me llevó de vuelta a casa. Yo tenía una llave. La casa estaba vacía, y sonaba diferente cuando estaba vacía. La forma en que suena una habitación cuando las personas que la llenan de ruido están en otro lugar y las paredes son solo paredes. Fui a mi habitación y empaqué todo lo mío en 3 cajas y 2 bolsas de basura. Ropa, libros, zapatos, el despertador que había comprado con mi primer sueldo, una foto enmarcada de Lidia y mía de su visita cuando yo tenía 8 años. En la foto Lidia estaba agachada a mi lado en el patio trasero, y yo sostenía un diente de león cerca de su cara, y ella fingía soplarlo. 2 años antes de que la apartaran, 2 años antes de la pregunta sobre el moretón, Poebe llevó las bolsas a su coche, mientras yo desvestía la cama y la rehacía con sábanas limpias del armario del pasillo. Centré la almohada. No dejé una nota. Una nota habría sido para ellos. La habitación vacía era para mí. En la mesita de noche coloqué ambas mitades de la carta una al lado de la otra, con el desgarro visible, y las presioné con 2 pequeños trozos de cinta adhesiva transparente para evitar que se deslizaran. Las dejé allí por una razón que no podía explicar en ese momento, pero que ahora entiendo. Quería que Darlene las viera. Quería que viera la palabra aceptada, la línea rasgada que atravesaba mi nombre y la cinta que lo unía todo. Y quería que supiera que ella también podría haberlo mantenido unido. Y eligió no hacerlo. Día 10. Me senté en la mesa de la cocina de Lidia con mi portátil y envié el depósito de matrícula de $200. El correo electrónico de confirmación llegó en 4 minutos. Estaba matriculada para el semestre de otoño en una universidad estatal. Los $12.000 que Lidia había ahorrado discretamente durante 10 años en una cuenta a mi nombre como beneficiaria, más mis $8.400 en ahorros personales, me daban un total de $20.400. La matrícula anual era de $14.200. Los $6.200 restantes cubrirían libros, material y 3 meses de gastos, mientras encontraba un trabajo a tiempo parcial cerca del campus. Día 12. Lidia me dijo algo durante la cena para lo que no estaba preparada. La última vez que estuve en esa casa, tú tenías 10 años. Tenías un moretón en la parte superior del brazo, cerca del hombro, una marca del ancho de un dedo, morado en los bordes. Le pregunté a tu madre al respecto. Dijo que te caíste de la bicicleta. No le creí porque el moretón estaba en la parte interna de tu brazo, no en la externa, y una caída no deja marcas con forma de dedos. Ella dejó el tenedor. Le dije a Darlene que quería llevarte a un médico. Me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. Le dije a Vaughan lo mismo. Él me dijo que si no podía respetar cómo criaban a sus hijos, podía irme y no volver. Tu madre estuvo de acuerdo. Esa fue la verdadera razón por la que me apartaron, no porque fuera a la universidad. Fue porque pregunté por el moretón. Me quedé sentada allí mucho tiempo después de que dijera eso. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido lejano de un televisor en el apartamento de abajo. 10 años. Mis padres me habían dicho que Lidia se fue porque pensaba que era mejor que la familia. Porque su título la hacía arrogante. Porque despreciaba a las personas que trabajaban con sus manos. Esa era la historia en Acción de Gracias. Esa era la historia en Navidad. Esa era la historia que mi madre repetía a parientes, vecinos y a cualquiera que preguntara por qué su hermana nunca la visitaba. La verdad era más simple y peor. Lidia fue expulsada porque se dio cuenta. Ella vio lo que Darlene eligió no ver. Y por el crimen de mirar de cerca un moretón en el brazo de un niño, fue sacada de la familia como se saca un espejo de una habitación donde nadie quiere ver su reflejo. Día 14, volví.
Lidia condujo. Llegamos a la casa a las 6:30 de la tarde. La camioneta de Vaughan estaba en el camino de entrada. El sedán de Darlene estaba detrás. Llevaba una carpeta con 3 elementos dentro, la carta pegada con cinta, una fotografía que había tomado de Brock en el lavado de coches y una impresión de la búsqueda del directorio de estudiantes de la universidad comunitaria que mostraba que no había matrícula activa. La mesa de la cocina estaba puesta para 2. Vaughan y Darlene estaban comiendo. Vaughan levantó la vista y su mandíbula se detuvo a mitad de la masticación. Darlene dejó el tenedor lentamente como se deja algo frágil. Saqué una silla y me senté frente a mi padre. Lidia estaba de pie cerca del umbral con los brazos cruzados, bloqueando la salida de la misma manera que lo había hecho 14 días antes, excepto que esta vez no estaba rescatando a nadie. Estaba siendo testigo. Coloqué la carta sobre la mesa primero, ambas mitades pegadas con cinta, con el desgarro aún visible a través del centro de mi nombre. La cinta la mantenía plana. La palabra aceptada era legible. El membrete de la universidad estaba arrugado, pero intacto. Vaughan la miró fijamente como se mira algo que uno pensó haber destruido. Colocé la fotografía del lavado de coches junto a ella, Brock con la camiseta polo azul, una gamuza en una mano, de pie junto a un sedán mojado en el puesto de lavado. La marca de tiempo en la foto mostraba un miércoles a las 11:20 de la mañana. Luego la impresión del directorio de matrículas, una página de resultados de búsqueda. 0 estudiantes que coincidieran con el nombre de Brock. Pasé por la avenida Roosevelt hace 3 semanas. Lo vi secar una Chevy Tahoe. Ha estado trabajando en ese lavado de coches desde el pasado septiembre. No está matriculado. No ha estado matriculado durante 2 años. Las manos de Darlene fueron al borde de la mesa. Eso es un error. Él está matriculado. Va todas las mañanas. Llama a admisiones ahora mismo. Esperaré. Nadie buscó un teléfono. La mandíbula de Vaughan se tensó. Brock nos dijo que estaba matriculado. Si abandonó, eso es entre él y nosotros. No, eso es entre ustedes y $6.800 que pidieron prestados para pagar una matrícula que nunca se pagó a una escuela. Eso es entre ustedes y un préstamo personal con un 9% de interés que todavía sale de su cuenta corriente cada mes, por un aula en la que Brock nunca se sentó. Los ojos de Vaughan se movieron de la foto a la impresión y se quedaron allí. Pagaron $6.800 por el primer año de Brock. Él abandonó después de 2 semestres con un GPA de 1.4. Pagaron $6.800 por su segundo año. Nunca se matriculó. Cogió ese cheque, lo cobró y lo gastó en alquiler y seguro de coche para un apartamento que les dijo que era una residencia. No ha sido estudiante durante 2 años. Ese es su primer graduado. Si han estado escuchando historias saben lo que viene a continuación. Saben el momento en que la habitación cambia y la persona que pensaba tener el control se da cuenta de que no lo tiene. Este fue ese momento. La voz de Vaughan salió más baja de lo que la había oído nunca. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Mientras tanto, yo estudié cálculo durante las pausas para el almuerzo en la pantalla de un teléfono durante 8 meses. Hice el SAT un sábado. Ustedes pensaron que estaba trabajando horas extras. Solicité plaza en una universidad estatal a 4 horas de aquí y fui aceptada. Y cuando se lo dije, me rasgaron la carta por la mitad y me empujaron contra una pared con la fuerza suficiente para dejar una abolladura en el pladur. Eso es agresión. Lidia lo vio. El informe policial está archivado. Número de caso del oficial Reyes en archivo. Agresión simple con una declaración de testigo y 3 fotografías de los daños. Y los $7.200 que pagué en 24 meses de alquiler, a $300 al mes, a un hogar donde me estaban golpeando. Mi abogado, Gareth, está redactando una carta de demanda por cada $. Pagos realizados bajo coacción en un hogar abusivo. Esa es una demanda civil estándar. La cara de Darlene no se había movido desde que coloqué la foto sobre la mesa. Estaba mirando la imagen de Brock con la camiseta polo azul, como si la fotografía fuera un agujero en algo sobre lo que ella había estado parada.
Me dijeron que conociera mi lugar. Me incliné hacia adelante. Mi lugar es la única carta de aceptación en esta casa. Su lugar es un préstamo de $6.800 para un hijo que nunca fue a clase. ¿Quieren hablar de saber dónde están parados? Yo sé exactamente dónde estoy parada. Estoy en una universidad. Brock está en un lavado de coches. Me giré hacia Darlene. Hace 18 meses, la universidad comunitaria envió un aviso de reinscripción a esta casa. Las universidades envían esos avisos a los estudiantes que no se han matriculado para el próximo semestre. Brock no estaba aquí cuando llegó. Ustedes lo encontraron. Se lo mostraron a Vaughan. Él les dijo que era una actualización de horario. Ustedes le creyeron, o eligieron creerle, porque la alternativa era admitir que los $6.800 que pagaron por el segundo año fueron a parar al bolsillo de Brock, y no a un aula. Los dedos de Darlene se curvaron alrededor del borde de la mesa. No lo negó. El aviso de reinscripción era real. Ella lo había visto. Ella le había hecho a Vaughan una pregunta al respecto y aceptó la primera respuesta que él le dio, porque la segunda respuesta habría terminado la historia que ella había estado contando a los parientes en cada cena festiva durante 3 años. La boca de Vaughan se abrió y luego se cerró, luego se abrió de nuevo. Lydia te metió esto en la cabeza. Ella dejó a esta familia, y volvió y te envenenó contra nosotros. Lydia habló desde el umbral, sin descruzar los brazos. La última vez que estuve en esta casa, Shiloh tenía 10 años. Tenía un moretón en la parte interna de su brazo que parecía marcas de dedos. Le pregunté a Darlene al respecto. Darlene dijo que se cayó. Yo dije que quería llevarla a un médico. Tú me dijiste que si no podía respetar cómo criaban a sus hijos, podía irme y no volver. Así que me fui. Y les dijiste a todos que me fui porque pensaba que era mejor. Pero, ¿saben por qué realmente me echaron? Porque pregunté por el moretón. La cabeza de Darlene se volvió hacia Lydia por primera vez. Eso no fue lo que pasó. La abolladura en la pared de tu sala de estar dice lo contrario. La cocina estuvo en silencio durante 10 segundos. Podía oír el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared sobre la estufa. Vaughan no había hablado desde la declaración de Lydia. Su cuerpo estaba hablando en su lugar. Ambas manos se apoyaron planas sobre la mesa de la cocina, con los dedos bien extendidos, presionando como si la madera pudiera deslizarse de debajo de él. Su cabeza cayó hacia adelante, la barbilla hacia el pecho, y se quedó allí. 3 respiraciones rápidas por la nariz, luego nada durante 4 segundos. Su pie derecho se deslizó hacia atrás sobre el linóleo, el inicio de ponerse de pie, pero no se levantó. Se quedó exactamente donde estaba, retenido por algo más pesado que su propio peso. No había terminado. Arrancaron mi carta para proteger al primer graduado. Él abandonó hace 2 años. La única aceptación en esta casa es mía. Las palabras cayeron planas. No levanté la voz por ellas. No quedaba nada por lo que levantarla. Esta es la última vez que entro en esta casa. La última vez que contesto una llamada de este número. La última vez que finjo que lo que sucede en esta sala de estar es disciplina en lugar de violencia. Ustedes eligieron a Brock. Lo eligieron con su dinero, su orgullo y sus puños. Yo me estoy eligiendo a mí misma, con una carta que no pudieron rasgar lo suficientemente rápido. Darlene habló desde el extremo de la mesa. Su voz era plana, pequeña y no iba dirigida a nadie. Ella es tu hija, Vaughan. Era mi hija cuando pagaba $300 al mes y mantenía la boca cerrada. Dejó de ser mi hija cuando, a mis espaldas, se fue con una mujer a la que le dije que abandonara a esta familia hace 10 años. Lydia dio un paso adelante desde el umbral. Tú me dijiste que me fuera porque pregunté por una marca en un niño. Puedes reescribir esa historia para Darlene. No puedes reescribirla para el oficial Reyes. Vaughan levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme y aguda, con algo que no era dolor. Era cálculo. Si presentas ese informe, le diré a la policía que tú golpeaste a tu madre primero. Diré que tú lo empezaste y que Lydia entró después.
Lo miré durante 3 segundos. Luego recogí la carta pegada de la mesa, la doblé por el viejo pliegue, la puse en el bolsillo de mi chaqueta, me levanté, caminé hasta la puerta de la cocina, la abrí y la cerré detrás de mí. No respondí. La puerta respondió. Lidia estaba en el coche 30 segundos después. Encendió el motor y salió del camino de entrada sin mirar la casa. A 2 manzanas de la casa, dijo una cosa, él no presentará esa demanda. Darlene sabe lo que tiene Reyes. No le dejará que lo empeore. No respondí. Tenía la carta en mi bolsillo, ambas mitades pegadas con cinta, el papel cálido por la mesa de la cocina donde había estado entre una fotografía y una impresión, y el silencio de 2 personas que habían elegido al hijo equivocado durante 20 años. 3 semanas después de la confrontación, los números alcanzaron a Vaughan. Estaba sentado en la misma mesa de la cocina, con una calculadora y una pila de recibos. $300 al mes de Shiloh, desaparecidos. El pago automático se había detenido el primer día, y él no lo había notado hasta que la compañía hipotecaria señaló un pago parcial el día 18. Su salario, $44.000 al año, le reportaba aproximadamente $3.017 al mes después de impuestos. Hipoteca, $1.450. Pago de la camioneta, $340. Seguro, $180. Servicios, $230. El préstamo personal que había tomado para el segundo año de matrícula de Brock, $6.800 al 9%, todavía se estaba pagando a $180 al mes, a pesar de que la matrícula nunca se había pagado a una escuela. Total comprometido, $2.380. Restantes $637 antes de comestibles, antes de gasolina, antes de la factura del teléfono que mostraba $0 de Brock ese mes y todos los meses anteriores. Los ingresos a tiempo parcial de Darlene por limpieza añadían aproximadamente $1.040 al mes después de impuestos. Juntos tenían $1.677 para comida, gasolina, teléfonos y cualquier otra cosa que mantuviera un hogar funcionando. Antes de los $300 de Shiloh, el presupuesto estaba equilibrado. Sin ellos, Vaughan tuvo que elegir qué omitir. Eligió la factura del teléfono primero. Luego la segunda compra de comestibles. Después la contribución al fondo de mantenimiento del coche de Darlene, que no era tanto un fondo como un tarro en el mostrador de la cocina con una etiqueta que decía sedán con la letra de Darlene. El préstamo personal para el segundo año fantasma de Brock fue la parte que más pesó. $180 al mes por $6.800 con un 9% de interés. 36 meses restantes. El dinero se había pedido prestado para una matrícula que nunca se pagó a un registrador que nunca recibió un cheque. Era deuda por una mentira. Y el extracto mensual llegaba el 15 de cada mes con un número de ruta y un saldo al que no le importaba si la educación había ocurrido. Vaughan guardó la calculadora en el cajón de los trastos y lo cerró con la cadera. No lo volvió a abrir. Brock no volvió a casa para la cena del domingo el día 28. No contestó las llamadas de Darlene, ni respondió a sus mensajes de texto. Para la tercera semana de silencio, Darlene condujo hasta el lavado de coches en la avenida Roosevelt. Las puertas de los puestos estaban abiertas y 2 adolescentes estaban lavando una minivan con mangueras. El gerente, un hombre con una camiseta polo descolorida, le dijo que Brock había renunciado el viernes anterior. Sin dirección de reenvío. Sin razón dada. Había devuelto su llave y su etiqueta con el nombre y se había ido. Brock se había mudado a una habitación en el apartamento de un compañero de trabajo, a 40 minutos al norte, un dúplex con una mancha de agua en el techo y un futón en la habitación libre que le costaba $400 al mes de alquiler. No le dijo a la familia dónde. No dejó una nota, ni reenvió su correo, ni actualizó el saludo de su buzón de voz. Simplemente dejó de contestar, como una persona deja de contestar cuando cada posible respuesta conduce a una conversación que no puede soportar. No estaba enojado con Shiloh por exponer el abandono. No estaba enojado con Vaughan por rasgar la carta. Estaba avergonzado de la manera específica en que solo una persona que ha sido elegida, financiada y protegida puede avergonzarse cuando la elección, la financiación y la protección se basaron en una versión de él que no existía.
Había dejado que la mentira sobre la universidad creciera durante 2 años, porque corregirla significaba admitir que él era quien no podía manejar un aula. Que la empleada de supermercado de $20.000 al año había superado al niño de oro, financiado en todas las medidas importantes. En esta familia, el fracaso siempre había sido el papel asignado a Shiloh. Cuando el papel cambió a Brock no le quedó nada en que apoyarse, excepto un par de botas de goma que olían a jabón de lavado de coches. Darlene condujo a casa desde la avenida Roosevelt. Pasó por la gasolinera de enfrente donde Shiloh había estacionado 3 semanas antes y había tomado la fotografía a través de un parabrisas. Ella no lo sabía. Condujo a casa, a una casa con 2 dormitorios vacíos y una mesa de comedor que puso para 2 por costumbre, y luego la recogió sin sentarse. El día 35, Darlene abrió la puerta del dormitorio de Shiloh. La habitación estaba vacía. Phoebe había ayudado a Shiloh a sacar todo el día 7, mientras Vaughan y Darlene estaban en el trabajo. La cama estaba hecha. Shiloh la había hecho la mañana en que se fue, estirando las sábanas y centrando la almohada como lo había hecho cada mañana desde que tenía 12 años. La puerta del armario estaba abierta, con perchas vacías espaciadas uniformemente en la barra, del tipo de alambre que venía con el apartamento. La estantería estaba vacía, excepto por una fina capa de polvo que delineaba donde habían estado los libros. En la mesita de noche 2 pequeños cuadrados de cinta adhesiva transparente yacían sobre la superficie de madera, ligeramente despegados por los bordes. Ahí es donde habían estado las mitades de la carta. Shiloh las había pegado allí el día 7 y se las había llevado el mismo día, pero la cinta se había quedado, marcando las dimensiones exactas del papel que había llevado su nombre. La ventana sobre la mesita de noche daba al camino de entrada donde el coche de Lydia había estado estacionado 14 días antes. La cortina estaba abierta. La luz del atardecer entró y golpeó los cuadrados de cinta, haciéndolos brillar por un momento. 2 pequeños rectángulos de adhesivo en una superficie por lo demás vacía, en una habitación por lo demás vacía. Darlene se quedó en el umbral. No entró. La habitación estaba limpia y lista para alguien que nunca regresaría. Finales de octubre. Una habitación de residencia universitaria, 200 pies cuadrados, 4º piso, ventana orientada al este. Un pequeño escritorio de madera empujado contra la pared, debajo de un corcho. La carta estaba fijada al corcho con una sola chincheta, a través del centro superior, donde se unían las 2 mitades. Ambas mitades pegadas con cinta. La línea de cinta atravesaba mi nombre visible, ligeramente amarillenta por el uso. El membrete de la universidad estaba arrugado por haber sido llevado en bolsillos de chaquetas, sostenido en manos temblorosas, colocado en mesas de cocina y recogido de nuevo. La palabra aceptada todavía era legible. Debajo del corcho un libro de texto abierto sobre el escritorio junto a un portátil, Introducción a la Psicología General. El lomo estaba agrietado en el capítulo 1, porque ya lo había leído 2 veces. Un resaltador amarillo descansaba en el pliegue entre las páginas. Sin tapa. La caja de Phoebe, la de cartón del supermercado, estaba en el estante sobre el escritorio. La guía de estudio todavía estaba dentro. También lo estaban los calcetines limpios. El número de Lydia estaba guardado en mi teléfono como tía L. Llamaba todos los domingos a las 9 de la mañana. Hablábamos de la semana, de las clases, de si el comedor tenía algo que supiera a comida de verdad. Nunca preguntó por Vaughan o Darlene. No necesitaba hacerlo. El mundo de Vaughan. Para octubre la calculadora seguía en el cajón de los trastos. El dormitorio de Brock vacío, la cama deshecha, el armario medio abierto con botas de goma en el suelo. El informe policial reposando en el sistema del oficial Reyes, con un número de caso, 3 fotografías y una declaración de testigo de una gerente de oficina médica que había estado esperando 10 años para presentar uno. La carta de demanda de Gareth, entregada por correo certificado con acuse de recibo firmado por Darlene un martes por la tarde, cuando Vaughan estaba en el trabajo. Ella la había firmado en la puerta principal sin leer más allá del primer párrafo y la había dejado en la mesa de la cocina, junto al salero, donde Vaughan la encontró a las 6:15 y la leyó 2 veces. $7.200 exigidos. Pagos realizados bajo coacción.
$363 menos antes de los comestibles cada mes. Un pago de camioneta por un vehículo que funcionaba, y un préstamo de matrícula por una educación que nunca sucedió, y una carta de demanda por una hija que ya no contestaba el teléfono. El mundo de Darlene. Las marcas de cinta en la mesita de noche. Una puerta de dormitorio que no había abierto desde el día 35. Una hermana a la que había apartado por preguntar sobre un moretón. Y una hija que había encontrado a esa hermana sin su permiso, y había construido un futuro sin su ayuda. Un aviso de reinscripción que había tenido en sus manos 18 meses atrás y que había decidido no cuestionar, porque la respuesta le habría costado la única historia que le quedaba. El mundo de Brock. Una habitación alquilada en un dúplex del que no daría la dirección. Un lavado de coches que abandonó. Un título que no existía. Una familia que lo eligió, lo financió y lo protegió. Y el peso específico de saber que cada dólar que gastaron defendiendo su mentira fue un dólar que se negaron a gastar en la verdad de Shiloh. Mi mundo era de 200 pies cuadrados, con un corcho, un libro de texto y una compañera de habitación llamada Jess, quien aún no sabía la historia completa, pero sabía lo suficiente como para dejar la lámpara del escritorio encendida cuando se acostaba temprano, para que yo pudiera seguir leyendo. Me senté en el escritorio, abrí el libro, cogí el resaltador, la primera página del primer capítulo del primer semestre del resto de lo que fuera que iba a construir. La carta observaba desde la pared. Había sido rasgada una vez, partida por las manos de un hombre que creía que el único futuro aceptable para su hija era el que él le asignaba. El desgarro seguía visible. La cinta seguía visible. Ambos eran el punto. Si esta es la primera historia que han escuchado, deben saber que este canal cuenta las historias que la gente no cuenta en las cenas. Las que comienzan con una carta y terminan con una pared. Si quieren escuchar más, suscríbanse. Me dijo que conociera mi lugar. Lo encontré. No estaba en su casa, y no estaba en su suelo, y no estaba detrás de un estante en un supermercado por $26,000 al año. Estaba en una habitación que pagué con dinero que ahorré, detrás de una puerta que cerré con llave que me pertenecía, debajo de un corcho donde colgaba una carta rasgada con cinta que unía las dos mitades y mi nombre atravesando el centro de ambas. La carta estaba rasgada. Aguantó.